¿Qué vamos a ver con relación a la teología del pacto? Miren, si la doctrina del siglo I se empezó paulatinamente a distorsionar a lo que se llama el periodo de confusión entre el siglo II hasta el siglo V, este se llama el periodo de la confusión, donde hubo una, un sincretismo teológico. Este es poco a poco, particularmente después de Orígenes, ya se ve que el tema doctrinal empezó a tomar rumbos sinuosos. Aunque la Iglesia siempre permaneció con el nacimiento del catolicismo a principios del siglo VI, después de León el Grande, y como una cuasi restauración en el periodo de la Reforma, errores doctrinales hay por doquier. La iglesia mayoritaria, o la iglesia más grande del mundo, que es la iglesia de corte pentecostal con relación a la iglesia cristiana en la actualidad, esta es una iglesia que tiene sus bases en la escuela de la Reforma. De la Reforma empiezan a ser por lo menos 5 o 6 grupos denominacionales importantes. Sus bases doctrinales se hacen en este periodo de tiempo, entre el siglo XV, XVI y XVII, y esta doctrina permeó, significa que polarizó toda la iglesia. A, a mediados del siglo XIX, con los diferentes movimientos, y a principios del siglo XX, después del movimiento Azusa, que da las bases del movimiento pentecostal, sin duda hubo de la base teológica que se había heredado la Reforma, hubo un par de pasos hacia el texto bíblico. Pero los errores que quedaron en la Reforma los vamos a ver en esta clase. Una Y vamos a darle paso a teología avanzada. Buenas Hola, noches. ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, buenas noches. ¿Tu nombre y a cuál iglesia pertenece? Mi nombre es Rodrigo, a la iglesia cristiana. La iglesia cristiana. ¿Qué denominación? Correcto. Así se llama, iglesia cristiana. Ese es el Por nombre, eso, iglesia cristiana. a ver, hermano, a ver, se llama iglesia cristiana, pero vienes de los pentecostales o de los bautistas o de los luteranos o de los mormones, porque todos se dicen cristianos. La iglesia se llama iglesia cristiana. No sé qué más puedo decirle si la iglesia se llama cristiana. Yo no, yo la verdad, hermanito Martín, mire, yo le decía una cosa, Así es el nombre. yo no La iglesia entiendo, se llama iglesia cristiana. permítame por Simple. favor, mire, yo no entiendo por qué les da tanta vergüenza decir, bueno, yo soy cristiano, pero yo soy pentecostal unicitario. Yo soy cristiano, pero yo soy de Bautista del Norte. Yo soy cristiano, o sea, porque los católicos también somos Pero si le cristianos. estoy diciendo el nombre, pero ahora si no me entiende el nombre, si yo se lo acabo de decir, el nombre es Iglesia Cristiana, ese es el nombre de la Yo le congregación que entiendo a pertenezco y Rodrigo. denominación. Yo le Iglesia entiendo a Cristiana. Rodrigo, así es como usted va a una esquina y dice tienda. Allá a la par hay otra y dice tienda, no dice tienda Santa Sofía, tienda. Eso que no le quiere poner nombre, es nada más pulpería. Bueno, a ver, hermano Martín, mire, a ver, déjeme le hago una pregunta para ver si no le da, para ver si responde así sin pena. Hermano teología, a ver, usted es cristiano, su Pero ¿por qué iglesia piensas que la tengo pena? fundó Cristo, ¿Por qué piensas que hermano. tengo pena? Ok, hermano, a ver, está bien, usted no tiene pena, a ver, su iglesia la fundó Cristo o quién la fundó? La iglesia de Cristo es una sola, no existen dos o tres iglesias, hay una sola iglesia de Cristo en el mundo. Excelente respuesta, hermano. A ver, en el siglo III, después de Cristo, ¿me puede dar el nombre de un pastor de su iglesia cristiana?
No, yo te puedo dar el nombre de los apóstoles de la iglesia, los primeros apóstoles de la iglesia cristiana. Los primeros apóstoles de la Excelente, iglesia, el excelente. fundador de la No, no, iglesia es no, eso Jesucristo. está muy Y bien. el que Ok, dejó a cargo de la iglesia, ok. el que dejó a cargo de Pero la iglesia es el Espíritu en el Santo. siglo El que está 3 a no cargo de la había. iglesia y el que Ok, pero no, introduce personas. hermano, Pero déjame que hermano. te responda, pero me da un minuto que te Rodrigo, responda. Todavía no Rodrigo, termino de responderte. Rodrigo, Todavía no termino de Rodrigo, responderte, no me interrumpas. óigame, Ya me Pero déjeme que respondió. le dé la respuesta a su usted pregunta. Rodrigo, ¿sí o no es Es Rodrigo? que no he respondido a todo. En primer lugar le Rodrigo, dije que el fundador de la iglesia es Es que no Jesucristo fue y la la persona que pregunta, se dejó a cargo es Rodrigo. el Mire, Espíritu Santo. a ver, ¿es Rodrigo sí o no? es que no es la pregunta, hermano Rodrigo. Mire, la pregunta es, en el siglo 3 no existía la iglesia de Cristo. Con tiempo para responder, porque así Pero si la iglesia de Cristo aparece en el siglo I, ¿qué pregunta me está haciendo? Ok, aparece La en el iglesia de siglo Cristo 1. aparece en el siglo Ok, I, no aparece en aparece el en el siglo siglo III. 1. Y luego se brincó hasta el Claro, con 2023. Cristo. Pero Ah, con caray. Jesucristo. Una ¿Pero pregunta, quién te dijo eso? una ¿Pero quién pregunta, te dijo eso? una ¿Quién pregunta. le dijo eso? Rodrigo, 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 aquí estás en un canal A ver. ajeno y aquí vas a respetar, porque el Pero otro día hablen que de a fui al uno. canal no me Pero dejaron. hablen de a Martín, uno. yo le estoy Pero hermano hablen de a Martín, uno. yo le estoy hermano Martín. preguntando. ¿Usted Rodrigo? Pero trata Martín de poner tiempo para porque se escuchan todos hablando al mismo tiempo. O sea, son todos que se están haciendo lo mismo. Sí, Martín, bueno, Eh, pero pónganse de acuerdo Alfonso, quién va a hablar. eh, Ro- Hermano eh, Martín, permiso. permítame. Ok, ok. Yo lo que pido es Es que tienen muchas sinceridad. personas el micrófono prendido, que los que no estén hablando que apaguen su micrófono. Usted, Rodrigo, usted, Rodrigo, Sí, ahora sí le escucho. usted, Rodrigo, Sí, y usted es Martín, ¿cierto? Y usted es claro. Martín, ¿cierto? Por eso, yo lo que le voy a pedir es Bien. que nosotros seamos serios. Vamos a hablar de la iglesia, pero seamos serios. Usted se pone a tirar de aquí para allá, de allá para acá. Entonces, la hermana Betty le preguntó No, pero si vamos a ser serios, cuando una persona termine de hablar, tú le das paso y cuando él termine de hablar, tú le usted está preguntas, ¿terminaste? Y él te atropellando. entrega el lugar. Eso Yo es ser estaba serio en un diálogo. hablando, yo estaba hablando. No, es que Entonces, yo estaba hablando y una señora entonces, salió a pisarme, a interrumpirme. entonces, sea educado, respete, porque íbamos Correcto. educados. Por Entonces, eso, cuando yo esté hablando, no me interrumpan hasta que termine de hablar. Entonces, pido permiso para volverle a hacer la pregunta, hermano Martín. Ok. él ha debatido con Rodrigo Calvo, yo lo conozco. Entonces, Bueno, déjeme, le hago otra vez la pregunta. histórica, mi hermana, hay que hablarle de historia. Ok, a ver, vamos a hacer otra vez la pregunta, ¿eh? Si no la entiende, con toda honestidad se vale que diga, ¿sabes qué? No la entiendo. Ahora, si no la quiere responder, que diga, no la quiero responder o no la sé. Eso también yo lo entiendo perfectamente. A ver, ahí va la pregunta otra vez. Ok, los apóstoles son del siglo I. Mi pregunta no es esa. Mi pregunta es la siguiente. En el siglo III, o sea, 300 años de que Cristo ya había muerto y los apóstoles, mi pregunta es, ¿dónde se encontraba en el siglo III la iglesia de Rodrigo? Esa es mi pregunta, hermano. Mire, si me sale con los apóstoles, por favor, apaga el micrófono, porque esa no es la pregunta. Otra vez, 300 años después de que muere Cristo, Ok. ¿dónde encontramos a un pastor evangélico? Porque a ver, si él tiene datos del siglo I, con ti más ganas Se de escucha, tener se datos. escucha pésimo ese audio, ¿eh? Se le escucha muy mal ese audio. A ver, que apague su micrófono, hermano Martín, qué raro, ¿no? Yo escucho bien, yo escucho bien. No, Gracias, ahora sí. no puedo apagar micrófono. A ver, mira, ¿todos me escuchan bien, sí o no, hermanos? Sí. Ok, a ver, otra vez, a ver. Si él tiene pruebas de que en el siglo I estaba presente su iglesia con los 12 apóstoles, perfecto. Eso yo ya lo entendí. Ahora mi pregunta es, 300 años después de que muere Cristo, ¿me puede dar el nombre de un pastor de su iglesia cristiana?
Nombre y lugar, por favor. Esa es mi pregunta. Hermano Martín, si él me sale con los apóstoles, esa no es la pregunta. Adelante. Bien, la pregunta presupone que para que alguien sea de la iglesia tiene que tener una supuesta continuidad de algún sujeto reconocido en la historia. Bien, la asociación de la iglesia es por medio del Espíritu Santo, no es obra de hombre. Si leen Hechos capítulo 2, quien Dios envía para formar la iglesia es el Espíritu Santo, porque el que introduce al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es el Espíritu Santo. Entonces, la única manera de pertenecer a la iglesia de Cristo es si has sido bautizado por el Espíritu Santo. Si no has sido bautizado por el Espíritu Santo, solo perteneces a una religión, aunque tú creas que pertenece a la iglesia. Entonces la pregunta es, yo he sido bautizado por el Espíritu Santo, que es el Esa único no es que la me ha dado pregunta, acceso hermano para Martín. introducir a la iglesia de Perdón que Cristo, que es la interrumpa. única que existe en la tierra. Porque no, Pero, esa no es la pero pregunta. todavía no Esa no es la respondo, todavía no pregunta. te respondo, No, no me no, 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 esa interrumpas. no es la pregunta. Pero no, Vamos te a estoy preguntársela a respondiendo lo que la Alfonso, Biblia dice. hermanos. A ver, Es que ¿qué tu les pregunta está parece? mal Se la hecha. preguntamos Es a que tu Alfonso. pregunta está mal hecha. ¿Sabes por qué? Pero no me interrumpas. Pero me estás interrumpiendo, todavía no termino de hablar. Es que no estás ¿Me puedo respondiendo, seguir muchacho. hablando o me vas a interrumpir? No, es que no estás respondiendo Pero, la pregunta. bueno, pero te puedo seguir hablando Le para respondo. explicarte. Es que tu pregunta está mal formulada. Toñito, hazle la Le pregunta. Yo no explico le por qué. pregunté si está Porque la pregunta bautizado. está mal formulada. Pero miren, Le voy miren, a la hacer una pregunta está mal pregunta yo, hecha. o mejor Porque dicho, yo le tengo presupone, la pregunta presupone, pero miren, pero para que escuchen, la pregunta presupone que para ser parte de la iglesia tengo que estar asociado a un sujeto que Alfonso, pertenezca supuestamente a la iglesia. Bueno, la pregunta está sí mal la puedes realizada porque responder, Alfonso. jamás la Biblia Alfonso, tú presenta sí la puedes que para que responder. alguien sea parte de la iglesia tiene que haber conocido a un sujeto de la iglesia fuera del Espíritu Santo. O sea, la Hermano pregunta está mal Martín, hecha. esa no, De hermano entrada está Martín, mal ese hecha la hombre no pregunta. sabe. Yo no sé por qué es teólogo, con todo respeto, no sabe, o sea, no sabe responder. Tampoco, no es una persona seria. la respuesta, Pero la la pregunta es, respuesta, ¿cómo la alguien respuesta ingresa a es, a la iglesia? Mire, acá le hago la pregunta yo. Mire, ahora le hago Alfonso, la pregunta yo. ¿Cómo una persona ingresa a la iglesia? A ver qué me responde. Ok, Rodrigo, yo se la voy a responder, pero que quede claro, a ver, aquí, a ver, Alfonso está viendo y Alfonso es muy inteligente y él no es católico. La pregunta que yo le hice a él fue la siguiente: si su iglesia es la iglesia de Cristo, entonces su iglesia tiene que estar presente en el siglo III, en el siglo IV, ininterrumpidamente hasta el día de hoy, ¿no? O sea, por lógica. Entonces, como no responde y se va por la tangente, y él dice que porque está bautizado y que no sé qué, ahora él me hace una pregunta, que qué hace falta para pertenecer a la iglesia de Cristo, o sea, bueno, que quede aquí claro que no respondió, ¿eh? No hay respuesta. ¿Cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? La pregunta es cómo se ingresa a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la pregunta presupone que para padecer la iglesia de Cristo uno tiene que estar asociado a una determinada religión. Entonces, bueno, vamos a la Hermana pregunta Beba, básica. ¿Qué dice la Biblia? no, ¿Qué necesita alguien para ingresar a la iglesia de Cristo? ¿Cómo se ingresa a la iglesia de Cristo? no responda, hermana, si él no le responde primero. Claro. O sea, a ver, es que él está diciendo, a ver, para empezar, en el siglo III, él está diciendo que él no existía, que él apenas en este siglo se bautizó y por eso pertenece a la iglesia de Cristo, ¿verdad? Es lo que está Eso es un diciendo. muñeco de paja. Alfonso, ¿tú sí me puedes responder, Alfonso, esa pregunta? la pregunta es Pero ese Anicetti. sí es un muñeco de paja. Beba acaba de levantar un muñeco de paja. Cogía lo que de medicina. Hermano Antonio, yo pensé que Rodrigo era una persona seria, Quisiera pero, hacer pregunta. pero no es serio, no es serio. Pero todavía no me han respondido la pregunta. La pregunta es cómo se ingresa a la iglesia, cómo alguien es parte de la No iglesia según la respondes, Biblia. a ver, Óigame, Rodrigo, me si no extraña. respondes, no te vamos Es que esa pregunta, miren, es que esa pregunta da
la verdadera respuesta a la pregunta de Beba. ¿Cómo Bueno, alguien pertenece a la iglesia de Cristo? a ver, Rodrigo, Entonces, mira, ¿cómo mira, alguien pertenece a Rodrigo, la mira, iglesia de mira, Cristo? Rodrigo, Esa es mira, la pregunta tienes clave razón. para saber si es que estamos en la iglesia de Cristo. ¿Cómo se Perdón, ingresa? perdón. A ver. A la iglesia de Cristo se ingresa por el bautismo y luego, ya te respondí. Ahora yo te voy a preguntar otra vez. Te voy a cambiar la pregunta. En el siglo III, ¿qué pastor No, eso no evangélico? dice la Biblia. La Biblia no dice eso. A ver, Rodrigo, a ver. En el siglo III, ¿cuál es el pastor evangélico cristiano de tu iglesia que bautizaba a la gente para que pertenecieran al Pero cuerpo de Beba, Cristo? Beba, la respuesta que me diste es incorrecta. ¿En dónde la Biblia dice que tú por el bautismo perteneces a la iglesia? ¿Cuál sería ese pasaje bíblico primero? A ver, espérame. A ver, entonces no hay un pastor cristiano en el siglo III, ¿verdad? Respóndeme y yo respondo a todas tus preguntas. Pero mira, Yo no, protestante, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Lo que estamos estableciendo es cómo ingresas a la iglesia. Porque tú Quiero leer supuestamente algo. dices pertenecer a la iglesia y lo que Quiero tenemos que leer, establecer es Entonces no cómo se hay un ingresa a la iglesia. pastor, Rodrigo. Entonces no hay hermano Martín, yo quiero que no salte primero de tema. Entonces no hay un pastor cristiano en el siglo III, ¿verdad, Rodrigo? de ti. Quisiera hacer esa pregunta, yo la hice desde el principio, pero no es una respuesta sí, precisa. diga Alfonso. Después ¿Qué voy a leer algo acá. necesita para ser o para estar dentro de la iglesia? Si lo que dices en la respuesta que das es un requisito que tenemos todos, entonces somos parte de la iglesia. Es lo que quiero saber. A ver, espérame, hermano Martín. A ver, excelente lo que acaba de decir Alfonso. A ver, yo le creo a Alfonso, está muy bien. Alfonso, ahora, en el siglo III, ¿cuál es el pastor cristiano que agregaba a la gente a la iglesia de Cristo? El nombre. No hubo un pastor. Pero ¿quién dijo que los pastores cristianos agregan a Deja la que gente a la Alfonso iglesia de Cristo? responda, Eso está por mal. favor, ¿Quién le dijo Rodrigo, tú eso? ya no pudiste responder. No seas grosero. Alfonso, responde. Yo te voy a responder, pero me respondí lo que te acabo de preguntar. No hubo pastor. Claro. Ese tiempo ¿Cómo? no hubo pastor. Esa es la respuesta. Quiero leer Excelente. algo. Mi hermana Betty, luego continúa, quiero leer algo. Quisiera Dice, que me respondiera lo que te acabo de preguntar para poder Adelante, hermano Martín. ya le voy a Ahorita te responder. respondo, Alfonso, ahorita. Quiero leer algo. La palabra historia, ideada por Heródoto para describir la necesidad que el hombre tenía de un nuevo tipo de conocimiento, proviene de la expresión griega histria, que viene de la raíz aid, que se convierte en ese, en la cual solo se encuentra en dos formas verbales del verbo orao, que es mirar. Orao y eidón, auristo, activo que tiene el sentido de un pasado remoto. Entonces dice, con una traducción cercana a conozco o lo sé, me dan a entender un conocimiento por visión, porque se ven las cosas o se pueden tocar. Por ello, si antes de la aparición de esta palabra el conocimiento era lo que se tenía por fe o por mito, a partir de aquel momento con Heródoto, también se puede conocer viendo las cosas. La posibilidad de ver las cosas en las fuentes y en los testimonios orales y escritos. Dado lo anterior, la historia se puede definir como el conocimiento por visión basado en la investigación de los acontecimientos sucedidos en el tiempo y espacio en relación a un proceso unitario más ampliado. Para llegar a la verdad se transmite a través de una narración. También se puede decir que la historia, es el conocimiento del pasado. De ello se deduce que la verdadera ciencia de la historia está en señalar en cada tiempo esas secretas disposiciones que prepararon los grandes acontecimientos y las importantes coyunturas que le hicieron sobrevivir. Según ello, la historia es la ciencia y memoria colectiva del pasado que un grupo humano necesita para comprenderse y explicarse a partir de su medio físico, de las relaciones más o menos cercanas de su forma de producir y relacionarse, de sus instituciones, valores, ceremonias, de lo que se ha articulado su conveniencia en el pasado, haciéndose en un presente desde el que se proyecta personal, grupal o institucionalmente, el futuro o porvenir. Desde esta perspectiva, la historia, como sucesión de acontecimientos y secuencias de hechos
de Hechos es el hombre en continuidad a través del tiempo, con lo cual confluyen tanto la diacronía, el tiempo, como la sincronía, la comunidad. Entonces, esto, historia de la iglesia, este es tomo 1, aquí tengo 2 y 3, tengo este otro, historia de la iglesia. Entonces, lo que yo menos quiero es que venga a trolear. Conocimiento. Venga a trolear. Martín, ¿has leído la historia de la iglesia de Justo González? Ahora yo le voy a responder a Alfonso, hermano ¿Quién es Martín. Justo González? Pregunto, Yo solamente, tengo ¿has ese leído libro. la historia de la iglesia por Justo González? No. Hermano ¿Cuántos Martín, historiadores yo han leído que no sean Alfonso. católicos? Hermano Martín, yo le voy a responder a Alfonso, sí puedo. Sí, sí. Ok, Alfonso hizo una pregunta muy buena porque él respondió. Él sí respondió y quiero felicitarlo por 3 a Alfonso, porque es un muchacho honesto y se le ve muy humilde, que es lo que me falta a mí. A ver, yo hice una pregunta que no supo responder el teólogo, ¿verdad? Que se fue por la tangente, y Alfonso dijo que no había pastores. No había. En el siglo III no había pastores protestantes. Excelente. Y él me hace una pregunta, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Aquí estoy. Hola. ¿Sí me escucha? Ok. Ok. Alfonso me hace una pregunta, o sea, como que ¿qué se necesita para entrar o sea, para ser parte de la Iglesia de Cristo, ¿no? Algo así me preguntaba. Bueno, la respuesta está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47. En el versículo 47 nos dice lo siguiente. Dice que el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Pero ¿cómo los agregaba? Bueno, en el contexto, si usted lee el versículo del 37 en adelante, dice, al oír esto, que la prédica de Pedro, dice, al oír esto, se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame, ¿sí? Ahora, por la prédica de Pedro, que se bautizaran, se agregaban a la iglesia. Ahora, la misma pregunta es, otra vez, Alfonso, si Pedro ya no estaba vivo en el siglo III, y no había pastores cristianos, entonces, ¿quién los bautizaba para que se agregaran a la iglesia, mijo? Esa es otra pregunta, Alfonso. O sea, ¿qué cristiano los bautizaba y les predicaba la palabra de Dios si ya no estaba Pedro ni los demás apóstoles? Esa es mi segunda pregunta. Bueno, es que ahí quedarían sus discípulos que después, posteriormente llegaron a ser también enviados para también hacer esa obra que Pedro hacía. Excelente respuesta. Alfonso, pero ninguno de ellos. Sí, Antonio, sí, Antonio. Pero que Alfonso aclare que ninguno de ellos era protestante. Ya dijo que no. Ya dijo Y que no. ninguno de ellos tampoco era católico. No, sí eran católicos y te lo voy a comprobar, mijo. Te lo voy a comprobar, ¿eh? Vamos aquí con pruebas. Mira, Dame el versículo bíblico, a ver cuál sería. a ver, no. Es que mira, a ver, en el siglo III ya no estaba vivo los apóstoles. Aquí la pregunta O es, sea ¿quién que les en la Biblia no predicaba? está. O sea que en la Biblia O eso sea, no existe, ¿cierto? No. la Biblia sí estaba, pero la Biblia les iba a ir a predicar. O sea, ¿quién agarró la Biblia para irlas a predicar? No, pero en ¿Qué la Biblia no Biblia existe tomó? la A ver, palabra espérame, católico, ¿cierto? Sí existe. ¿En a qué ver. parte Cristo dijo que formó una iglesia No, católica? mira, Dame el versículo bíblico. es que no deja, es que este hombre, yo no sé por qué se pone teólogo, con todo respeto. A ver, si la Biblia sí Señor teólogo, existía, claro, mira, a ver, Le estoy si pidiendo la, un simple versículo bíblico si donde la donde Biblia, la ya iglesia se se llama lo, católica. pero si la Biblia sí existía, entonces, ¿quién tomó la Biblia para predicarles? ¿O la Biblia tiene pies y fue caminando sola? Pero Bueno, todavía no me sigo pasa el versículo respondiéndole, bíblico donde Alfonso. dice que es católica la iglesia. Por favor, ¿y dónde dice que es evangélica el Rodrigo, teólogo? no No, se yo no digo que es evangélica, yo digo que es cristiana. no se denigre realmente
realmente Sí. es una persona. A ver, yo le voy a hacer otra pregunta, hermano Martín, ahora al teólogo. Y es la última Pero pregunta todavía que no le me ha hago. dado Si no texto bíblico donde responde, dice que la iglesia es Está católica, ¿no? troleando, mi hermanito. hermano Martín, a ver, es la última Una pregunta. pregunta, Martín, Ay, no puede ser. una pregunta Permítame. bíblica. ¿Tú piensas que es una troleada? ¿Quién te dijo No, no, eso? no, espérame, hermano Martín, espérame, porque Señor teólogo, él se, señor teólogo, él, para mí él no. se ve que me huye a mí. A ver, la última pregunta que yo le voy a hacer Pero todavía no al teólogo. me ha dado el texto A ver, bíblico donde la iglesia del ay, Señor es pero este católica. señor, o sea, qué vergüenza. A ver, si los 27 libros que usted carga como inspirados, ¿quién los reunió? ¿Pedro, Pablo? ¿Qué apóstol le regaló a usted los 27 libros? Adelante. Y quiero texto bíblico, ¿eh? Quiero Bueno, texto bíblico. bueno, en primer lugar, los primeros escritos nacen de Santiago. El primer escritor es Santiago y primero nace la carta del concilio en el año 40, Hechos capítulo 15. En Hechos capítulo 15 nace la carta del concilio y esa carta tiene los mandatos de cómo se iban a llevar los cristianos. Eso es lo primero que nace en el Nuevo Testamento. Después nace la ¿Dónde carta de dice? Santiago ¿Dónde en el dice en la año Biblia 40, eso? en Hechos capítulo 15. Ahí nace la carta del vamos concilio. a ver, vamos a ver, porque Tesalonicenses fue la a lo primera. mejor. No, primera- no, El pero primer espéreme, escrito es la carta del concilio. hermano Martín, porque mire, él lo que quiere es desviar, él lo que quiere, a ver, Hechos 15. La primer escrito, Vamos a ver. el primer escrito que nace es la carta del concilio. Esta Ok, a ver. carta la van a Esa encontrar en respuesta sí Hechos me capítulo gustó, 15, verso Rodrigo. 23. Rodrigo, Este es el primer Rodrigo. escrito del Nuevo Testamento. Está bien. Oye, Rodrigo, pero Vamos ¿quién al reunió segundo. los 27 libros? No. ¿Quién los reunió? O sea, porque tú me estás hablando de uno por uno. Tú tienes 27 libros. Dime qué apóstol dijo tienen que ser solamente 27 libros. Esa es la pregunta. No, eso lo hizo la Iglesia del Señor antes de que aparezca la Iglesia Católica en el siglo VI. Betty, o sea, yo te lo puedo La preguntar Iglesia que del defina Señor, porque con el la sola- catolicismo aparece con el primer papa, que es el Papa Teólogo. León el Grande. El primer papa de la iglesia es León el Grande, el que ostenta el título de papa, aparece en el siglo VI antes de existir la iglesia cristiana. Por lo eso, tanto, entonces, con la iglesia existe el primero que ¿y el reúne Papa te el regaló la canon Biblia? es la iglesia. No, el Papa todavía no ok, muchas existe. gracias. El Papa existe en el siglo VI. bájelo. El Papa existe en el siglo VI. En el siglo III y siglo IV no existe la iglesia católica. hermano, No existe la iglesia católica como tal. La iglesia católica Ya. aparece por León el Grande. El Le primer voy a- papa oficial de la iglesia católica es León el Grande, siglo Le voy VI. a- ¿O le van a voy a ignorar decir- eso? ¿Dónde dice la Biblia? mi hermano, Rodrigo, ¿puede poner su cámara? Claro que sí. Póngala. Entonces, ¿él le debe su Biblia al Papa? Pero parece que Eva no comprende. No puede haber papa porque el papa aparece en el siglo V. Por eso, a ver, siglo no hay VI. Papa, está bien, pero esa no fue la pregunta, teólogo. La pregunta es, ¿cuál iglesia Ni siquiera, cristiana? ni siquiera existe la iglesia católica. Por la iglesia eso, católica ok, como tal no ok, existe. a ver, la iglesia católica nace no por el existe. papa. Ok, la iglesia católica no existe. Entonces, ¿quién define pues los 27 libros de la Biblia? La ¿Quién? iglesia del Señor. ¿Cuál? Nombres. La iglesia cristiana, la única iglesia que existe es la iglesia Por eso, cristiana, no existen dos o tres iglesias. Beba, Antonio, Beba, tú pregúntale, por Beba, favor, mira, Antonio. Beba, no existe la iglesia católica todavía. Ok, No no existe existe la iglesia católica. No existe. Entonces, ¿cuáles son esos nombres de los cristianos que reúnen los 27 libros? Dame los nombres. Permítame. Fue yo en voy a el concilio de Nicea, Beba, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento y los concilios posteriores se realiza el proceso canónico. Fue un proceso de 4 canon y el que impone Pero por el fuerza concilio de es, Nicea mira, y el concilio de Trento son católicos. Señor teólogo, pero todavía no existe el catolicismo. Me da un permiso. Todavía no existe el catolicismo como tal. ¿Cómo llamas católico Ay, cuando hermano tal Martín, religión todavía no que existe? ahorita me está dando como pena. O sea, es una obra de misericordia que lo hace. A mí, puedo hablar y me bajo. a mí, Pero todavía no me pudieron responder la pregunta Yo te voy a de responder. dónde es el requisito. Rodrigo, esa es su teología. ¡Qué Eso es- vergüenza! Claro, es que por ahí Beba piensa que yo le voy a dar la respuesta que ha inventado el catolicismo de su propia historia. ¿Cuándo? O sea, ¿cuándo nace el catolicismo?
El Dice que catolicismo nace con León el Grande. El primer Hermano papa Martín, y ¿me el permite primer leer? papa oficial de ¿Cómo la se llama esa iglesia es iglesia? León el Grande. ¿Cómo León se Hermano el llama Grande Martín, es ¿me el permite primer leer? papa, siglo VI. Rodrigo? ¿Cómo se llama Hermano esa Martín, iglesia? hermano Martín, ¿me permite leer? Permíteme, ¿cómo se llama esa iglesia, Rodrigo? Ay, no. Pero La te acabo de iglesia decir, esa católica. iglesia, Martín, la iglesia que yo pertenezco se llama iglesia cristiana. La iglesia católica cuando nace. Con León el Grande, el primer papa oficial de la iglesia. La El iglesia Esto es primer católica, papa, increíble. óigame, la iglesia católica Esto es romana increíble. cuando nace. la iglesia católica romana nace con León el Grande, el primer papa Dios que forma mío. el catolicismo. La base del catolicismo Le está voy a, después de León le el voy Grande. a, le Hermano vamos Martín, a, ahora sí, lea usted, hermano Historia, Antonio. historia recortada. dígame. Esto es ridículo realmente. Historia Claro, es que recortada. miren, Bájelo, pero hermano. Oiga, hermano quiero que Martín, entiendan mire, algo. hermano Martín, le voy a decir Yo no algo, mire. estudio, yo Mire, no tomo en serio la teología católica. a ver, Miren, la apaga teología tu católica micrófono, yo no la tomo Rodrigo. en serio. Rodrigo, O está sea, bien, una apaga tu historia micrófono. inventada, miren, una historia Rodrigo, inventada que mira, Pedro es el mire, primer este papa, cuando hombre parten de es esa igual premisa, que ya no es Pacheco. inverosímil, ¿no? Pacheco, ¿saben qué dijo Pacheco? Pacheco dijo, el concilio de Constantinopla tomó como referencias a Santo Tomás de Aquino. O sea, o sea, Santo Tomás de Pero Aquino nace por el año 1200 y Nicea nace allá Constantinopla, allá por el año 400. Cada vez que dejemos que el hermano Martín lea, es Ok. importante que pueda leer, ya sé por dónde se va a ir. Vamos a ver lo que dice acá. en Dice, primer lugar, la idea por católica de que favor, Pedro es el primer papa, cierre esa es su una falacia, micrófono. obviamente. Por favor, cierre su micrófono. Haga silencio. Vamos a leer. Nosotros no damos cuentos. Vamos a ver lo que dice. Dice, sería muy largo en un escrito como el presente enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Por eso indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua y la más conocida de todas, la iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca de los apóstoles hasta nosotros. Vamos a ver acá en el 2, lo que yo le he puesto el 2, dice, en efecto, con esta iglesia romana, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia, es decir, todos los fieles de todas partes del mundo. Entonces, realmente, pues, Cantazo. pienso yo de que este señor pues, no es serio. Para mí realmente, pues, es una pérdida de tiempo y, pues, el mismo Justo González, Es que la premisa lo, de ustedes lo, salen en el Señor, no caso es de que el primer premisa, papa es Pedro, y eso es Señor, no falso. es premisa, Señor, no es premisa. Y se lo voy a mostrar con el Hermano diccionario. Martín, me voy a cenar porque esta es una pérdida de Pero tiempo. la Es Biblia una dice que pérdida de Pedro fue tiempo. Dice, apóstol, no papa. no, Jamás la No, Biblia señor, menciona que señor, Que Pedro tenga haya buen sido provecho. papa, es apóstol. señor, que le vaya bien. Usted da pena ajena, usted no tiene argumentos, usted no dura Claro, ni pero para... si tú me dices, No podemos perder el tiempo con No, un hermano, troll no lo hubiera como este. bajado. Qué Día, pena. que yo subí a su canal, me bajó. No, 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 Me voy a cenar, hermano Martín, que es más importante mi cena que esta. no, no, no. Buen provecho, Alfonso, buen provecho. saluditos, que Dios te bendiga, hermana Betty, hermano Jean, saluditos para todos. Bendiciones. De verdad, si no saben de teología, no digan que son profesores de teología. Es un chiste Hoy eso, la vamos a verdad. aprender de Pero todo. bueno, saluditos. Imagínense las barbaridades. bendiciones, Antonio. Y viene apantallando, decir, ¿has leído el libro Historia del Cristianismo? No, le dije yo, no lo he leído. Y aquí le puedo mostrar yo la lista de los primeros 32 papas. Acá se les llamaba, en este tiempo, se les llamaba obispos.
A este señor yo lo he invitado. Martín, Aquí está. Lino, Anacleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto. Y esto, aquí están los años. Aquí están los años. 54 al 68, 68 al 69. Y eso nosotros lo podemos, aquí están. Y el número 11, el Papa número 11 es el Papa San Calixto. A él se le atribuye la catacumba de San Calixto. Entonces, aquí podemos ver, si algo, mis hermanos, si algo yo no tolero es que una persona no sea seria. Martín, yo quería preguntarte, pues me voy, ¿no? Me voy.